Muy buenas a todos a mi canal. Hoy nos encontramos con una nueva sección. Esta se tratará del análisis bajo la perspectiva histórica de la serie de Amazon del Cid. Lo primero que tengo que decir es que voy a tomármelo un poco a broma algunas situaciones. Creo que es porque es necesario, porque a veces hacen cosas muy raras. Pero ya lo he dicho, el vídeo no es una intención de decir que esta serie es una completa basura, que no la veáis. No, es simplemente es una revisión historiográfica de lo que pasó realmente a lo que ocurre en esta serie. Como acabo de decir. Así simple. Supongo que casi todo el mundo conoce la historia del Cid. Para resumirlo de forma bastante simplificada, diremos que Rodrigo Díaz de Vivar, se supone que nació en Vivar, realmente no se sabe a ciencia cierta, fue un noble castellano que, gracias a sus capacidades bélicas, logró tener lo que se puede decir su propio reino, aunque realmente no era como tal, era un principado o un condado, en lo que es Valencia. Esa idea de autosuperación, de pasar de un simple soldado más a tener su propio territorio, lleva a que mucha gente, muchas personas de otros países, etcétera, lo vean como una figura muy interesante. De hecho, tiene figuras incluso en Estados Unidos. Es decir, es un personaje muy importante, de hecho, uno más interesante de toda la Reconquista. La otra es que el formato del vídeo va a cambiar, ¿vale? Lo empezaré a hacer de esta forma porque me parece mejor. Es decir, editarlo tanto al final no me rayaba demasiado la cabeza. Mejor así, ya yo yendo explicando y poniendo las imágenes y ya está. Así que espero que os guste el nuevo formato, ya me diréis en los comentarios. Así que después de este resumen, pues comenzamos con el vídeo. Nos encontramos en la España de la Edad Media, precisamente en el siglo XI. Y sí, ya podemos ver el primer error y bien gordo. Lo peor de todo es que esto se va a acrecentar en toda la primera temporada, porque yo solo me he visto la primera temporada. Y te puedo decir que este error va incluso a peor. Y es el bastante obvio, ¿no? Es decir, Reino de Castilla. ¿Cómo que Reino de Castilla? Es decir, ya la estamos piciando. Ya hemos comenzado mal. Lo peor de todo es que ni siquiera a nivel narrativo dentro de esa obra va a tener sentido esto. Ya lo iréis viendo. Es decir, Reino de Castilla. En este momento Castilla no era un reino, era un condado. De hecho, en la serie se va a ir diciendo que era un condado, lo cual demuestra que no sé qué está pasando aquí. Si no querían hacer otro mapa, es decir, un mapa que ponía Reino de León, que es el que hubiera estado en esta temporada, y después Reino de Castilla, o les han tragado la vagueza o algo así. Pero ya comenzamos bien. También puedo añadir que en vez de Reino de Navarra era Reino de Pamplona, pero tampoco es un errorito, un error pequeñito, como decir. También los condados catalanes no se menciona. En ella vemos que hay tres hermanos de la dinastía Jimena dándose muerte entre ellos, debido pues a los típicos problemas sucesorios que había. Hay que entender que la guerra entre los estados cristianos principalmente los motivos se debían al repartimiento de la herencia de un padre. Es decir, que muchas guerras se debieron a guerras por la herencia de los padres. Es decir, un padre moría y los hijos se pegaban por los terrenos. Aunque en la serie, es cierto, lo pinta que lo hacen por los tributos de los musulmanes, lo cual no es del todo correcto. Era principalmente por plazas y territorios. Es decir, otro error. La bandera de Castilla, que no falte, quedémonos con ella. Otro error que añadiría es que los blasones y las enseñas como tal no existían en esta época. Es decir, se usaba lo que podemos ver aquí. Aquí lo que se usa son bandas de colores para identificarse en la batalla. Es decir, esto es más correcto. Después ya se nos hace una... Aparece el Cid, ya mayor, con su armamento, después de la batalla de Graus. Y como que ya le empieza a llamar el campeador y todo eso. Y de repente tenemos una vuelta atrás. Y Rodrigo aparece de joven, como un niño. Y aparece su abuelo. Y se lo lleva a León, para que así sea caballero. Y van viajando hacia León. Y sí, señores, ya tenemos otro gran problema. Es decir, esto no solo es que sea
lo del principio no es que sea un error histórico, es que es un error a nivel narrativo dentro de la propia trama de la propia serie. Es decir, nos dicen que el reino principal es Castilla y León me lo relegas a la esquina y después me dicen, adivinadlo, que León es la cabeza del reino. Por cierto, los blasones de León, que como digo, no existían como tal, pero no deja de ser curioso, es decir, antes era Castilla, el reino principal, y ahora es León. Muy interesante. Yo de esto de infraestructuras, no sé qué, yo lo principal mío es las batallas, etcétera, pero en esto creo que más o menos lo han hecho bien, es decir, que decir que la reconstrucción estaba bien hecha. Cuando lo hacen bien hay que decirlo. Bueno, tenemos una sesión de entrenamiento donde el joven Rodrigo Díaz pasa de ser un pequeño jovencito a ser ya un adulto. Entre tanto, tenemos la corte del rey de León, donde encontramos a Fernando I y a su esposa Sancha. Y a la derecha se encuentra su hijo mayor, Sancho. Y aquí tenemos a Alfonso y a García. Que conste que la introducción aquí es para hacernos... es principalmente para hacer hincapié a que Sancho es algo tonto, o sea, es bastante corto, la serie lo va a ir acrecentando, mientras que Alfonso es más inteligente. Y bueno, ya de su hermano García, aún más tonto aún lo ponen. Aunque bueno, hay que decir que las crónicas decían que era corto de inteligencia, así que podemos decir que en esa parte más o menos sí que ha habido acierto. También en las escenas se menciona el fuero de León, lo cual se agradece, ya que se demuestra que realmente, por mucho que se diga, la Edad Media no era simplemente gente dándose de espadas. Había momentos de política y de leyes. Rodrigo se encuentra con una amiga suya de la infancia que es Jimena. Jimena será la mujer a la cual se vaya a casar y vaya a tener su hijo y a sus dos hijas. Pero que ya la conociese de antes dudo bastante. Creo que principalmente está hecho para imponer esta relación como una especie de relación romántica, ¿no? O sea, como que ya de pequeños se querían y tenían esas cosas. Cuando realmente su matrimonio con Jimena fue más un tema pseudopolítico. Muy común en la época. Aunque bueno, creo que se menciona que es de Asturias, así que otro guiño, un guiño correcto, ¿no? Es decir, cuando la serie lo hace bien, pues lo iré diciendo. Y aquí tenemos a García Ordóñez, al cual va a estar toda la serie indignado. Es decir, la primera temporada indignado. Va a estar. Está enfadado porque Jimena es su prometida. Y él, pues está enfadado porque, claro, esta, pues como es muy amiguita del Cid, de Rodrigo, pues este se está enfadando, ¿no? Lo típico. Especie de duelo amoroso aquí. El abuelo del Cid aparece para decirle que deje de tener conversaciones con Jimena. ¿Por qué? Nunca va a poder ser suya. Entonces se menciona que el padre del indignado, Ordóñez, es conde de León. Es verdad que existía un título así, no era como, digamos, como decirlo, como tal, que él era el que mandaba a León, no, sino es más una especie de título honorífico. Pero que yo he investigado, Ordóñez jamás poseyó dicho título. Así que otro error lista. Vale, aquí aparecen las infantas. Hay que entender que infanta o infante es equivalente a príncipe o princesa. Ya sé que es... como son terminologías que hoy en día, sobre todo, ya irían cambiando, pues es complicado. Pero bueno, se agradece que la serie menos respete esas cosas. Es decir, se agradece. Y aquí tenemos a Elvira y a Urraca. Esta última creo que la va a liar un poquito. Y bueno, señores, viene lo peor de toda la primera temporada y con diferencia. Que conste que yo solo me he visto la primera temporada. Las conspiraciones locas, madre mía. Es decir, la conspiración esta, que es estúpida. Porque lo que consiste esta conspiración consiste en poner a Sancha como una mujer estúpida. Es decir, porque ahora os lo explico, vais a flipar mucho con la conspiración. La conspiración consiste en derrocar a Fernando I, el marido de Sancha. Claro, y dices, ¿vale? Es decir, Sancha no está contenta con él y quiere librarse de él.
Pero no se lo libra de él en plan de que se lo carga o lo mete en la cárcel. No, no, no. Consiste en apresarlo y mandarlo al condado de Castilla. Se menciona que Castilla es un condado, es decir, no es broma, es decir, en la serie, es decir, en el principio Castilla dicen que es un reino y ahora es un condado. Lo cual es la verdad histórica, pero es que en la propia serie se están contradiciendo. Pues eso, lo mandan a Castilla y supuestamente, según los pensamientos de Sancha, Fernando no se va a enfadar. Es decir, tu mujer te acaba de humillar delante de toda la cristiandad, te ha derrocado, te ha mandado a un condado y tú, y supuestamente, bajo la mente de Sancha, Fernando no se va a vengar, no se va a cabrear, no va a querer regresar con intenciones de matar a todo el mundo. Lo que he dicho, es un plan estúpido. Por cierto, otro gran error de la serie es en ningún solo momento se hace hincapié porque Sancha quiere derrocar a Fernando, o sea, a su marido. ¿Por qué? Se intenta decir lo típico de que ella quiere ser reina como tal, es decir, reina regente. Pero, claro, de un punto de vista, esto se explicaría mejor si hubiese una escena donde los dos tienen un choque político. Donde una quiere, pues, por ejemplo, darle no sé qué territorio a un noble o algo semejante, o poner una ley de no sé qué, y de repente llegue el otro y diga, no, no, esto se hace lo que yo diga. Una escena así hubiera ayudado en la serie, pero es que no sale esa escena. Claro, me hace preguntarme por qué Sancha quiere eso, es decir, porque intenciones en ningún momento se explica el por qué. Por puro poder, es lo único que da a entender la serie, por puro poder, es decir, nada más, simplemente quiere ser reina regente. Porque aquí se menciona otro error que voy a explicar posteriormente, que el Papa lo apoya, o sea, apoya que Sancha derroque a su marido, bajo el esto de que ataque a los musulmanes. Quedémonos con esto, es decir, bajo que los leoneses ataquen a los musulmanes, el Papa, el pontífice, apoya a Sancha. Quedémonos con eso. Pero bueno, dejemos esta trama, que es inventada para meter relleno. Se puede entender este relleno, porque al fin y al cabo un Cid joven, sin un poder político, sin una capacidad militar grande, pues obviamente no se va a poder sacar mucho. O sea, si es la primera temporada, es una temporada del Cid joven y se tiene que meter este tipo de tramas, pero creo que se pudo haber mejorado bastante. Mientras tanto, Rodrigo va haciendo amigos. Y en esta situación, no sé ni cómo calificar esta escena. O sea, esta escena es posiblemente la peor de toda la temporada, porque a nivel de actuación, es decir, el problema de estas escenas es que hay escenas donde tú no te crees que son de la época. Es decir, tú cuando haces una película, una serie de una edad antigua, intentas parecer que tu comportamiento, tus formas, tus actitudes sean de la época. No sé por qué, pero es lo que a los guionistas les gusta. Pues esto, esta escena lamentable donde pues supuestamente el Cid hace una ofensa a Urraca porque les ha hablado, ¿no? Es decir, un poco estúpida porque les habla en plan reverencial. Por lo cual, claro, dices, coño, si un hombre está ahí, ella pasa y dice mi señora y se agacha, pues, ¿qué pasa? ¿También está haciendo algo malo? Pues, un poco estúpido. Pero la escena es para que Sancho, pues le diga, solo con intenciones de fastidiar a su hermana Urraca, nombre a Rodrigo de escudero. Es decir, así de simple. Solo porque quiere molestar a su hermana. Es decir, ya con esto vemos que el personaje va a ser un poco cabeza hueca. Obviamente Ordoño haciendo su arco de indignado, ¿no? Es decir, una vez más le está humillando, ¿no? Está hablando con las mujeres y él se indigna, ¿no? O sea, es el indignado, o sea, el indignado. Pues entonces le va y le intenta pegar, ¿no? Le intenta amenazar y a decir, no la toque, que no sé qué, que no la hables. Lo típico. Y aquí, lástima no tengo una foto, pero la pelea que tienen los dos es una mierda. Es decir, ya el nivel es lamentable, porque el Cid lo derrota a 2 puñetazos. Pero el problema es que los 2 puñetazos están muy mal hechos. Es decir, la planificación, la postura y lo demás es una basura. Es decir, porque estos no son nobles que no hacen nada en su vida.
estos tíos están entrenando. O sea, si son soldados, guerreros, y entrenan constantemente. No me creo que en una pelea de dos personas a los cuales tienen mucha experiencia, sobre todo de combate, o sea, el Cid de dos puñetazos, mal. El Cid de dos puñetazos, mal posicionado, lo aniquila completamente. Queda en el suelo totalmente humillado. Y tú te preguntas, joder, está bien jodido el Reino de León con este tipo de soldados, ¿no? O sea, ni siquiera son capaces de aguantar dos puñetazos. Y aquí, señores, viene ya el momento donde nos reímos lo que yo había dicho, ¿no? De lo... Quedaos con lo de los cristianos atacando a los musulmanes. Según esta serie, Fernando nunca conquistó una plaza a los moros. Lo cual, obviamente, es mentira. Sino que... Es que lo peor es que está mal posicionado. Es decir, la posición y el trato de estados está mal hecha en la serie. Supuestamente aquí, el reino de Zaragoza es la que lleva los pantalones en la relación. Es decir, el reino de Zaragoza le viene al reino de León y le dice, yo os pago y vosotros me defendéis. ¿De acuerdo? Y los otros aceptan. Eso es mentira. Es decir, lo que ocurrió realmente es que el reino de León, con sus ataques totalmente fulminantes, pusieron en jaque a la taifa de Zaragoza y la taifa de Zaragoza tuvo que rendirse aceptando tributos, aceptando el pago de tributos a los cristianos. Así de simple. Eso es lo que realmente ocurrió. Los que lleva los pantalones en la relación, en la serie, es Zaragoza, cuando en la realidad fue León. O sea, León es el reino fuerte, es el reino que está aplastando a los demás reinos musulmanes, taifas, y estos les pagan tributos para que les dejen tranquilos. Pero ya lo he dicho, no es como lo pintan aquí, que, no, es Zaragoza, que porque supuestamente un emirato musulmán va a querer pagar a los cristianos. Simplemente por pagar, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa? Que Zaragoza no tiene su propio ejército. Tienen que necesitar sí o sí el apoyo del ejército de sus principales enemigos, ¿no? Supuestamente. Es decir, es un poco ridículo. Es una situación bastante mala. Lo digo que en la serie se va a ir acrecentando bastante. Aquí tenemos una escena de estas, ¿no? Donde se habla, ¿no? De que no, solo dejan a los hombres gobernar, no sé qué. Y... ¿cómo decirlo? Es muy difícil explicarlo, pero se puede... espero que los entendáis. Yo entiendo que pueda existir ese tipo de conversación en la Edad Media, obviamente. Las había. Pero de forma muy diferente a esta. Esta es demasiado directa, es demasiado... se nota mucho que es muy... demasiado basado mucho en un pensamiento bastante actual. Sí, es simple. Creo que está muy mal hecho en ese sentido, pero que haya conversaciones así en la Edad Media, obviamente las habría, ¿no? Supongo. Pero creo que está muy mal, sobre todo las palabras cogidas, dudo mucho que fuese de esta forma. Es decir, es demasiado, como decirlo, bastante actual la perspectiva de, no, es que los hombres gobiernan y solo por ser hombres, no sé. Lo noto demasiado actual. Mientras el Cid coge su polémica espada, fue bastante polémica la espada del Cid, porque era una réplica de la Carlomagno. A ver, a mí el problema es que no la llaman colada, es decir, si la llamasen colada, todo hubiera tenido sentido, porque, bueno, es una espada, sí, es la de Carlomagno, pero Carlomagno es de una época no muy lejana, pero tampoco muy cercana. Es decir, que existiesen réplicas de su espada, pues tampoco me parecería raro, la verdad. Es decir, pero he dicho, el problema principal es que si hubieran dicho que esta es la colada, creo que cuadra, porque hay que entender que la colada que nos ponen en Wikipedia es una espada bastante renacentista. Es decir, no, la colada sería más estilo esto. Así que en esto puedo decir que viene entre comillas. Ya lo he dicho, solo faltaba haberla llamado colada. Aquí lo importante es que se habla es que el padre del Cid cayó en desgracia por el rey Fernando I. Supuestamente por haber matado a su hermano, que era el rey de Pamplona, en Atapuerca. Y ahí está el indignado, no me has matado a mi hermano. Lo gracioso de todo, bueno, lo primero es que las armaduras están bien. O sea, en general, están bien. Nota de malla y... sí, correctamente. O sea, la armadura está correcta, hay que decirlo. Pues eso, supuestamente el padre Cid mata al rey enemigo, pero si miramos bien la serie, es decir, nos damos cuenta que eso no es así. El padre del Cid solo cortó una de las patas al caballo del rey, eso sí. Y claro, el rey se cae y se muere.
Pero claro, tal como matarlo como tal, no lo hace. Pero bueno, podemos decir que a Fernando le da igual. Se enfada igualmente, ¿no? Por cierto, ahora que miro, hasta los típicos errores estos de película, donde las tropas combaten ahí todo a lo loco, ¿no? Donde no hay formaciones ni nada. O sea, así todo soldado contra soldado, ahí, no sé, si fuese una regerta o algo así, tío, muy... Es que ya he dicho, es decir, vamos a decir que esto es real, ¿no? Ocurre algo así. ¿Cómo se identifican? Pues a saber, ¿no? Es decir, si el soldado que tiene delante es igual que él, es decir, ¿cómo van a identificarse? O sea, esto es muy común, ¿eh? O sea, lo veo en muchas películas donde se rompen las formaciones y de repente se empiezan un soldado detrás del otro, el otro. No, tío, eran combates en formaciones. Bueno, mientras tanto el Cid descubre, pues, que intentan matar al rey. ¿Veis ese agujero de ahí? Pues ahí con una daga. Mientras tanto, llega el rey de Aragón. Por cierto, gran detalle lo de la cruz de Íñigo Arrista. O sea, es un buen guiño. Aunque otros dicen que no es de la época, que es posterior, pero bueno, igualmente es un buen guiño. Es decir, estas cosas se agradecen. También me gusta de que, si os fijáis, los aragoneses llevan mejor armamento. Es decir, llevan... Como que llevan... como que si el ejército aragonés va por más o menos medio siglo o un siglo por delante del castellano. El leonés. Perdón. Y eso es debido a la influencia de Francia, de los francos, vamos, es decir, de los normandos. Y esto después se hará hincapié en una escena posterior. Estas cosas se agradece, porque está bien. Es decir, esto es muy correcto. Es decir, Aragón está muy influenciado por la zona de Francia. Por lo cual se agradece estas partes. Es decir, cuando la serie lo hace bien, se dice y punto. Otro error es que a Sancho Ramírez, el hijo del rey de Aragón, lo llaman Beltrán. Supuestamente es para evitar tantos nombres parecidos. Así que tampoco es un error, pero tampoco lo puedo... Tampoco tan grande. Los dos monarcas entonces se ponen a comer en un gran festín. En estos mismos diálogos se empiezan a hablar de situaciones, de antiguas batallas, de no sé qué. Hasta que, pues obviamente se saca, pues ya sabéis, ¿no? Lo típico de las familias. De que por culpa de Fernando, el rey de Pamplona, hermano de ellos, muriese. Lo cual lleva a una pelea entre ellos. Pero no os preocupéis, pronto harán las paces. O eso es lo que parece. Mientras tanto se prepara un gran torneo. Este torneo fue criticado porque es demasiado bajo medieval. Cuando digo bajo medieval no me refiero a que es, digamos... Es que cuando se dice bajo medieval la gente piensa que me refiero a la edad oscura o algo así. No, no. Bajo medieval es al revés de lo que parece. Es decir, es 1400 o 1300 o por ahí. Es decir, ya es una época donde el armamento ya empieza a haber muchas placas de armadura, etcétera. Es cierto que es de la época de los caballeros con armadura blindada, digamos, siglo XV, XIV. Es cierto que es de ese estilo. Es cierto. Pero es muy probable que en esa época se montasen algo parecido. Por lo cual, claro, como no sabemos muy bien lo que se montaban de este estilo, ¿no? Pues han hecho esto. Tampoco les voy a decir nada. O sea, es decir, seguramente se montasen algo parecido, pero no sabemos el qué. Así que la serie se lo tiene que inventar bajo cosas reales ocurridas pues 200 años después a esta situación. Tampoco como he dicho, no lo culpo. Y ha dicho, una vez más, el armamento está correcto. Es decir, casco de hierro, cota de malla. Es decir, muy correcto el armamento. O sea, en esta parte hay que agradecer que está bien el armamento. Y aquí hay otra escena que demuestra que, irónicamente, o sea, a pesar el comienzo y el lío del reino de Castilla y el reino de León y esas cosas, a pesar de esos líos que se monta la propia serie, bastante absurdos, a pesar de eso, se demuestra que aquí hubo un tío, al menos un tío, que sabía el tema. Y que dijo las cosas bien claras. Porque aquí tenemos una escena muy, pero que muy bien hecha. O sea, es decir, donde se nos enseña una lanza en ristre. Esto es muy importante porque es precisamente estos momentos cuando la lanza en ristre empieza... Ya se había usado en Europa, pero empieza a llegar a España. Es decir, tiene mucho sentido que la lanza en ristre, siendo una técnica franco-normanda, o más o menos por esos territorios,
haya podido influenciar a Aragón, porque es un reino pirenaico, es decir, está en los Pirineos, por lo cual va a recibir bastante influencia de Francia, del reino franco, ¿no? O sea, si se entiende. Y obviamente van a saber este tipo de capacidad militar, o sea, van a saber esta táctica militar. Esto me parece un acierto muy gordo, es decir, muestra que realmente el que hizo la serie sabía cosas. Lo digo porque hay una especie de pique, no, pero un debate entre los historiadores de esta época de que cómo se combatía en la época del Cid. Unos dicen que las lanzas eran solo para lanzarlas, otros dicen que ya se usaba este estilo. Es decir, no se sabe a ciencia cierta cuál era el estilo que realmente predominaba, pero la idea de que hayan metido esta forma de combatir me parece un gran detalle y que realmente hubo al menos alguien que sabía lo que estaba haciendo. O sea, aquí había alguien que realmente se conocía la época. Por cierto, si fijáis, otro detalle muy bueno también es que, aparte de la cota de malla, si os fijáis, llevan una prenda, un tabardo. Llevan una prenda que se llama tabardo. El detalle es que estos tabardos se popularizaron mucho en la época de las cruzadas. Es decir, también es en esta época cuando los tabardos empiezan a ganar fuerza. Es decir, por ejemplo, en la batalla de... Una batalla ocurrida en esta misma época, que sería la batalla de... La famosa batalla de Hastings, pues sí que es verdad que... Pero es verdad que posteriormente sí se empezó a utilizar mucho. Así que la idea es que estamos viendo que dos tipos de... Claro, gente que solo usa cota de malla y otros que están usando el tabardo, demuestra, ya he dicho, el cambio. Estamos viendo el cambio armamentístico generacional de este estilo de soldadesca, ¿no? De armamento. Lo cual, ya he dicho, se agradece. Esta parte demuestra que realmente había alguien que sabía. Es decir, muy bien hecho esta parte. Por fin haces algo bien, Amazon. Después de estos halagos, pues ahora vienen las piedras. Una vez más, lo de... Fernando I es rey de León y conde de Castilla. Y claro, te preguntas, ¿pero por qué la imagen del principio? ¿Pero qué pasa? ¿Erais vagos? ¿No os apetecía? ¿No os ha apetecido para nada cambiarlo y poner Reino de León y después, lo editamos en Paint? Ya está. No era tan difícil, maldita sea. A mí me enfada porque es muy fácil hacerlo bien. Y lo han hecho mal. No sé por qué, porque es que pues en la serie dicen eso, Reino de León. ¿Vale? Lo peor de todo, bajo mi humilde opinión, es que toda esta pelea, toda esta tontería, que la serie, de forma estúpida, la picia, se hubiera solventado si lo hubieran llamado Reino de Castilla y León. Así de simple. Ya sé que el Reino de Castilla y León es con Fernando III, pero mejor eso que hacer esto. Que el Reino de León de Schrödinger. El Reino de Castilla de Schrödinger. O como se diga. Schrödinger. Culpadme, mi alemán es bastante malo. Bueno, hay un gran choque. Por cierto, otro detalle. Los aragoneses llevan el escudo de lágrima o de gota. También de la zona franca. Ya he dicho, son guiños muy buenos, que demuestran que realmente hubo apuntes. Bueno, después del torneo gana Beltrán. Fernando un poco indignado porque sus hijos obviamente han perdido, pero bueno. Y al final hace las paces con su hermano. Supuestamente. Pues su hermano lo había intentado asesinar, pero el asesino se lo encuentra muerto. Y se debe a que nuestro querido Rodrigo se lo había cargado. Bueno, ya, y con esto se termina el capítulo. Mi conclusión del primer capítulo es que tiene errores muy, muy estúpidos, porque es que no tiene sentido. Es decir, lo del reino de Castilla, reino de León, es como algo muy raro. Lo de las formas políticas de la taifa de Zaragoza y del reino de León y la trama de la conspiración loca, pues me parece un poco estúpida. Creo que se pudo haber mejorado bastante, pero bueno. Tal como eso es el primer capítulo y ya espero analizar el siguiente. Cuando pueda lo veré, me apuntaré me lo apuntaré todo y ya empezaré a decir cosas. Espero que os haya gustado mucho este nuevo formato, espero que os divierta. Mi forma de ser, me he puesto más divertido que nunca, creo. O sea, decir, porque creo que es necesario, ¿no? Porque, claro, si me pongo en plan... No me quiero enfadar mucho con la serie. ¿Entienden? O sea, es decir, es una serie de Amazon y al final va a tener errores históricos y... Claro. Pues como decía, muchísimas gracias por ver el vídeo y espero vernos pronto. Hasta luego, adiós.